ver un triciclo de la ciencia, ¿no? Porque tenés que atravesar cuestiones que son puramente biológicas, fisiológicas, como es el sueño, y de ahí tenés que ir hasta cuestiones que son sociales y eventualmente económicas, ¿no? Que tiene que ver con cómo todo eso impacta en la producción, en la productividad, y de ahí sacaron la cuenta que desemboca en este número que da 1.27. Es realmente una pesadilla porque hay que trabajar mucho con datos muy finos, después hay que procesar un modelo económico también complicado que en cierto sentido en espíritu se parece a lo que hacen los meteorólogos, ¿no? Que es simular el comportamiento de la atmósfera en distintos escenarios y ver cuáles resultados dan. Nosotros hicimos una cosa muy parecida utilizando un modelo económico alimentado con datos biológicos y con datos socioeconómicos y económicos, ¿no? Claro, pero la importancia del sueño en la economía, yo nunca había escuchado esa analogía, ya eso me llamó la atención, ¿no? Sí, bueno, justamente, insisto, acá lo importante es la naturaleza pionera de este trabajo. Pionera significa, no es que, o sea, es el primer estudio que se hace para América Latina, ni hablar para Argentina. Nosotros lo que hicimos fue adaptar una metodología que habíamos visto desarrollada para países, para la redundancia, desarrollados, y el nexo tiene que ver, el nexo es, si lo pensás tres veces, es un tanto natural, ¿no? Que tiene que ver con que la falta de sueño hay dos formas en las cuales impacta sobre la economía. Uno es la mortalidad, o sea, en definitiva la falta de sueño eventualmente es uno de los canales que llevan a una mayor tasa de mortalidad, eso genera una reducción potencial en la fuerza de trabajo, pero también, que es el más inmediato, es el canal que tiene que ver con la productividad, ¿no? O sea, que el sueño tiene que ver con el estrés, con la falta de atención, con mayor propensión a cometer errores, y todo eso se traduce en vamos a decirle, una menor calidad de la fuerza de trabajo. Entonces, trabajando con todas esas hipótesis, nosotros empezamos a armar escenarios y llegamos a uno de los números importantes, que es ese, que insisto que es un montonazo, 1.27 del Producto Bruto Interno, imagínate que se parece al presupuesto en ciencia, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los que hacen exactamente este trabajo, Walter? Mira, es un equipo y es interesante cómo se construyó ese equipo, porque el que empezó con todo esto fue Sebastián Campanario, que es un economista que trabaja en innovación, ese tipo de cosas. Él había escuchado de este estudio. Después Diego Lombeck, que es un biólogo que también él trabaja, tiene un equipo de cronobiología que trabaja tanto en Quilmes como en la Universidad de San Andrés. Y ellos nos vinieron con la idea a nosotros, que somos técnicos, yo trabajo en econometría y en estadística, y el modelo es bastante sofisticado, así que ahí tuvimos que incorporar dos personajes más que eran expertos en cuestiones más técnicas, que son Vicky Nahuati, que es profesora de San Andrés y también investigadora de CONICET, y un experto más en cuestiones de computacionales, que es Matías Gómez Cibar, ¿no? Uh-huh. O sea que es un equipo verdaderamente multidisciplinario, porque va desde una persona que viene de la biología, de las ciencias naturales como Diego. Eventualmente esto es un problema de comunicación, de hecho si estamos hablando de eso es porque hubo una manera de comunicarlo, ahí Sebastián Campaña tuvo muchísimo. Yo trabajé en la coordinación de la parte más estadística y econométrica y la implementación la hicieron Vicky Nahuati y Matías Gómez Cibar. Es un auténtico equipo multidisciplinario. Uh-huh. Me llama la atención de este estudio que hicieron que más de la mitad de la población, sobre todo en los centros urbanos, se va a dormir pasada la medianoche. Nadie se acuesta antes de la medianoche. Más de la mitad de la Sí, gente. los datos son bastante fuertes, insisto. Hay una cosa que es importante, que es poner arriba de la mesa que este es un estudio preliminar. Preliminar no es que es un estudio en borrador o que es un estudio que le falta media hora de horno. Es un estudio que está terminado, que está publicado en una revista internacional muy prestigiosa. ¿Por qué decimos que es preliminar? Porque la idea del estudio es que desate otras investigaciones que permitan afinar ciertos números. Y el número que vos estás diciendo es un número muy importante, que tiene con los hábitos del sueño. O sea, todos los estudios que nosotros tenemos de hábitos del sueño argentinos no dejan de estar un tanto, es lo que hay, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero justamente el estudio dispara la importancia de ir chequeando un montón de cifras que nosotros utilizamos. Argentina tiene bastantes cosas. Primero, que al ser un país subdesarrollado, la cantidad de estrés que tiene es alta, no necesito recordárselo a nadie. Pero por otro lado es un país que tiene hábitos muy nocturnos, ¿no? Creo que cualquiera que haya bajado mínimamente, no te digo a otro continente, pero por ejemplo, yo viajé recientemente a Colombia por congresos y es inaudito cenar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche cerró la cocina.
Sí, 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 sí. Acá en Argentina hay gente que vuelve del gimnasio. Yo vuelvo del gimnasio a mi casa a las 9:30 de la noche y recién ahí me pongo a pensar, socialmente, si es ir a comer afuera, creo que nadie va antes de las 10 de la noche. Entonces Sí. las cifras son raras y no es que después las clases empiezan o los trabajos empiezan a las 11 de la mañana. O sea, empiezan temprano también. Entonces, en definitiva, Argentina, eso insisto, es un punto importante a estudiar también, tiene unos hábitos de sueño muy particulares. Bueno, precisamente reforzando lo que él está diciendo, como yo tengo acá esos números, más de la mitad, casi el 53% de la gente se acuesta después de la medianoche y Increíble. solo el 4, mirá, el 4,4 se acuesta a las 10 o antes de las 10 de la noche. Muy, muy poquito, muy poquito. Sí, y además eso se suman a otras cosas, ¿viste? Primero el estrés, no es que te acostás después de estar descansando, es un país que te mete mucho estrés por todo lo que vivimos, por los violentos ciclos de la macroeconomía, de la política. O sea, no es simplemente que me voy a descansar porque estoy de campamento. Después tenés otra cosa, que es que las actividades empiezan muy temprano. Esto es particularmente serio en adolescentes, ¿no? Que son chicos que gastan mucha energía y que necesitan también recuperar mucha energía. Y las clases, los chicos se acuestan muy tarde, es muy común que se queden con pantallas hasta después de medianoche. Y al día siguiente tienen que estar a las 7:30 de la mañana en el colegio. Insisto, es una duda muy importante. Y después el otro problema, que eso Diego Lombé, que es el biólogo del equipo, él es el experto en cronobiología, lo tiene mucho más estudiado, tiene que ver con el uso horario, ¿no? En definitiva, nosotros tenemos un uso horario muy particular que implica que la gente además tiende a levantarse relativamente demasiado temprano con respecto a la disponibilidad de luz. Entonces, en definitiva, fíjate que por lo menos en Buenos Aires ya a las 5 de la mañana te está entrando la luz, ¿viste? Y sí, es un factor que afecta negativamente a la calidad del sueño. Sí, estoy hablando con Walter Sosa Escudero, también participante del estudio, él es profesor de Economía de la Universidad de San Andrés. ¿Sabes qué te quiero preguntar, Walter, respecto de este estudio entre la calidad del sueño, la cantidad de sueño y el impacto también sobre la economía de un país? Charlando contigo me acordé de, por lo que dijiste, 2 veces mencionaste lo difícil que es, más teniendo en cuenta las situaciones de la economía, la sociedad, de los tiempos que corren en el país y en el mundo, ¿no? De estrés, de pospandemia y demás. Vos que sos un tipo que trabaja tanto con la economía, como profe de economía de la Universidad de San Andrés, yo charlando con vos no sé por qué linkeé a un libro que leí hace poco, que es El monje que vendió su Ferrari. Bueno, yo trabajo sobre el desarrollo personal y trabajo en esas cosas, ¿no? Y te quería preguntar a vos, que sos un hombre de la economía y que sos un hombre que enseña economía, ¿cuánto crees que influye la economía en la felicidad? Porque... Muchísimo. Muchísimo. A ver, viste, no voy a repetir frases hechas, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo. O sea, a la larga la economía tiene que ver con la forma en la que la gente hace lo que puede con los recursos que tiene. Entonces, en definitiva, la economía es tanto causa o efecto, ¿no? Para bien o para mal, lo que mete la inestabilidad económica, la inflación, los cambios estructurales, mete mucho estrés, ¿no? Y ese estrés a la vez hace que uno gaste muchísimos recursos en mantener ese estrés, ¿no? Insisto, la inflación no deja, además del efecto trivial que tiene la inflación, que es erosionar el poder adquisitivo de los salarios, también hace que sea muy difícil planificar. Entonces ahora debería haber gente mucho más esperanzada y optimista con ese criterio, porque la inflación está bajando muchísimo. Sí, está bajando, pero es alta, ¿no? O sea, convengamos que... No, pero en la ecuación digo, si la inflación, si todo impacta en la felicidad y la economía tiene tanto que ver, que yo invito a pensar también si hasta dónde te soluciona los problemas, si todos tuviésemos plata, yo creo que vos que sos un hombre de la economía, ¿te acordás que había un proyecto de Carlos Slim, el multimillonario mexicano, que en algún momento sugirió, bueno, che, ¿por qué no les damos, para que no se... para que el hámster siga en la ruedita, el hámster somos vos y yo y todos, ¿no? En la sociedad de consumo, ¿por qué no damos un salario universal? ¿Te acordás que hubo una idea? Sí, esa es una propuesta, insisto, es una propuesta que viene dando vueltas desde muchísimos años, hay muchos economistas locales que la proponen, en relación a dos cosas, ¿no? A que muy posiblemente
el aumento de la productividad que venga, por ejemplo, de cosas como la inteligencia artificial, haga que mucha gente se sientan completamente desplazadas, y en definitiva las propuestas de ingreso universal, de una garantización de cierto ingreso universal, tiene que ver con justamente mantener el consumo, la felicidad de cierta gente que se queda desplazada por estos cambios tecnológicos. En definitiva es una propuesta que siempre da vuelta y que tiene que ver eventualmente con las políticas sociales, ¿no? Claro, pero por eso digo, si nosotros todos tuviésemos un salario universal, seríamos una población feliz. Si la plata es el principal pasaporte a la felicidad, con ese salario universal todos tendríamos las necesidades básicas cubiertas y supuestamente pasaríamos a ser todos automáticamente felices. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, a ver, la pregunta es sí, siempre y cuando sea obvio cómo financiar eso, ¿no? O sea, en definitiva, si hay una manera trivial de financiar ese tipo de política, la respuesta es obviamente sí. El problema que hemos experimentado, insisto, esto no tiene que ver ni con un gobierno ni con el otro, tiene que ver en general con que el problema difícil es, ok, pero ¿cómo lo financiamos, no? O sea, insisto, si el mecanismo para financiar una política que le da tranquilidad a la gente en sí es un estresor, la cuenta no da obviamente positiva. Digo, uno podría pensar que si la forma que yo tengo de financiar un mecanismo universal de ingresos tiene que ver con emitir y eventualmente con generar más inflación, yo por un lado a la gente le estoy dando una tranquilidad, pero por otro lado le pongo sin tranquilidad de vuelta porque estoy alimentando el sistema con más inflación. Entonces la cuenta es compleja de sacar. Bien. O sea que tener un poco más de plata nos hace dormir mejor, para volver al origen de la charla. Sí, a ver, siempre y cuando el mecanismo de generar plata no nos haga dormir peor, la cuenta sí, es obviamente sí, ¿no? Claro que sí. Walter, gracias por atendernos, te mando un abrazo. Por favor, muchísimas gracias, buenas tardes. Walter Sosa Escudero, profesor de Economía de la Universidad San Andrés. Adrián Noriega está en tu radio. Nunca es tarde. Hasta las 17.